resume, oye bien, resume la conducta del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10, del 6 al 13, resume la conducta del pueblo de Dios en el desierto. Dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sí, muy bien. El día de ayer, en la clase que le doy a los hermanos, alguien recordó a un querido hermano ya fallecido, que cuando yo llegué a mi primera iglesia, yo una vez pregunté: miren, hermanos, y el hermano fulano, ¿por qué no predica? ¿Verdad? Porque era un hombre bien tranquilo, bien amigable, buena gente, ¿verdad? Y el comentario que me hicieron, yo estaba muy nuevo en las cosas de Dios, no profundicé, no averigüé. Me dijeron: es que el hermano, una vez que lo pusieron a predicar, él dijo que la doctrina de los TJ, o sea, testigos contra Jehová, era buena. Y yo, pensando en eso en la mañana, ¿es buena la doctrina de los TJ? ¿Es buena la doctrina de los mormones? ¿Es buena la doctrina de los adventistas? ¿Es buena la doctrina de los Jesús solo? La respuesta es sí. ¿Ahí? Sí. Es porque las religiones enfatizan y guían a la gente a no hacer cosas incorrectas, a no pecar. Es decir, moralmente, sí, son buenas las religiones, ¿verdad? Quieren el bien para el ser humano, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, no hay religión mala. Aún la iglesia tradicional romana, ¿entiendes?, es buena desde el punto de vista moral. Pero como aquí, como las cosas de Dios no se tratan solamente de moralidad, sino de salvación eterna del infierno, y es lo importante. Entonces mucha gente asiste a lugares donde se abre una Biblia y se habla de moralidad, y le dicen a la gente que cambie, que no haga esto, que no haga aquello, pero que sí haga esto y esto otro. ¿Y salva eso a la gente, hermano? ¿El ser muy buena gente salva eso? No salva a nadie. Es más, para que Dios salve a alguien, tenemos que declararnos pecadores, perdidos, sin ninguna esperanza de salvación, a menos que sea por la sangre redentora de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces al hermanito lo sentaron. Yo nunca lo oí predicar. Y es que como la clase que doy yo es cerca donde él vivía. Él ya falleció, le dije.
Entonces, hermano querido, seguimos con nuestra serie de santificación, y es una santificación a través de las Escrituras y no con consejos morales, ¿verdad? Como por ejemplo, sea buen padre, sea buen esposo, sea buen hijo, buen hijo. Cosas que son buenas en sí. Pero, como dije el domingo pasado, la Biblia no oculta los pecados de los grandes hombres de Dios. ¿Se recuerda, verdad? Y vimos esas 3 diapositivas solo de hombres del Antiguo Testamento, hombres de Dios, hombres salvados por gracia, pero que fallaron. Y ustedes van a fallar, hermano. ¿Sí? Y ustedes van a fallar en hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso acá le decimos, tenga el hábito de confesar sus pecados a diario, para siempre estar en comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia queremos que usted se salve, que usted tenga seguridad, certeza y convicción de vida eterna. Y esta frase la hemos estado repitiendo últimamente porque es una verdad, es una realidad espiritual maravillosa. Todos los justificados serán glorificados. ¿Qué es glorificado? Es que van a ser resucitados para vida eterna, ¿verdad? Si Cristo viniese antes de fallecer nosotros, nuestros cuerpos van a ser glorificados o transformados. Entonces, ¿qué hay en medio de estas 2 palabras? Justificación y glorificación. La santificación, que es su responsabilidad, ¿verdad? Yo ya le presenté a Cristo y a Cristo crucificado, y usted puso la fe en Él y fue adoptado en la familia de Dios. Ahora, como hijo de Dios, ¿qué corresponde hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Siempre va a ser glorificado. Por si alguien pregunta, mire hermano, y si yo no soy santificado lo suficiente, no importa. Ya naciste de nuevo. En el momento que pusiste la fe sola en Cristo, ahí naciste de nuevo. Ahí estás ser una nueva criatura o una nueva creación de Dios. Entonces, todos los que han nacido de nuevo van a ser glorificados. Claro, la voluntad de Dios es vuestra. Lo vimos en Primera Tesalonicenses. Pero digo, es su responsabilidad. Yo no puedo hacer nada, solamente exponerlo a la palabra de Dios, solamente predicarle la palabra de Dios y tratar de alimentarlo a usted espiritualmente. Pero usted va a oír el consejo de Dios para su vida y usted va a decidir si lo aplica o no lo aplica a su vida. ¿Entiende? Yo salgo de mi responsabilidad. Entonces, en vista de que todos los justificados van a ser glorificados, estamos hablando de santificación y esta tiene 3 etapas. Etapas de la santificación. 1. Santificación posicional. 2. Santificación experimental. Y 3. Santificación final. Esta ocurrió en el momento que pusimos la fe en Cristo. Fuimos santificados posicionalmente. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo vino a su vida eternamente y para siempre, y su cuerpo se constituyó en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, eso lo constituye a usted un verdadero hijo de Dios. No que usted venga a este lugar los domingos. Bienvenido, bienvenida. Pero lo que le constituye una nueva creación de Dios es que vino el Espíritu Santo a su vida y sintió un escalofrío. No necesita nada. Eso tiene que saberlo usted. Usted tiene que leer 1 Corintios, porque ahí está. No tengo tiempo para mostrárselo ahorita, ¿verdad? Que Dios, el Espíritu Santo, vino a hacer morada o a vivir en su cuerpo. Eso lo constituye. Y el que no tiene el Espíritu de Dios
No es de él, ¿verdad? No es de él. Entonces, ¿cuál es el problema con el creyente? Es esto, ¿no? La santificación experimental, la santificación cotidiana del día a día, la santificación en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, en la colonia. Eso es lo complicado. Ahí donde tenemos que, y esa es la área débil de todos los creyentes, ¿verdad? La santificación experimental. Y la número 3, la final, es cuando el Señor nos resucita. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, seremos transformados a la imagen, ¿verdad?, de Cristo Jesús con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Esa es la promesa bíblica. O sea, por eso aquí le decimos, lea las Escrituras para que usted pueda comprobar que lo que se dice de este púlpito es la verdad. Muy bien, vamos a ver Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese que esta serie de santificación está basada en Romanos 6. Romanos 6. Aquí vamos a dar un saltito y vamos a hablar un poquito de Romanos 8. Porque Pablo también está interesado en que sus lectores, los que iban a leer Romanos, tuvieran seguridad, certeza y convicción de vida eterna. Mire cómo lo dice Pablo. Porque a los que antes conoció, ¿sabía Dios que usted iba a ser salvo? Sí. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Entonces, él sabía perfectamente que en un momento en el tiempo, Giancarlo iba a poner la fe en Cristo. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, antes lo conoció. Es más, desde que estaba en el vientre de su mamá, Dios conoció a Giancarlo. Y Dios sabía que iba a ser salvo. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué predestinó a Giancarlo? Para que obtuviese vida eterna y que fuera glorificado el día que falleciera. Para eso Dios predestinó a Giancarlo. Y predestinó a todos los que van a poner la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjense, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo interiormente. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que cada día nos vayamos pareciendo más a Cristo, porque ese es el modelo perfecto. Ese es el ejemplo a seguir. Entonces, para eso nos predestinó también el Señor, para que fuéramos hechos conforme a la imagen interiormente. Pero también fuimos hechos conforme a la imagen de Cristo exteriormente, por fuera. Cuando Él venga, nos va a resucitar con un cuerpo glorioso, o nos va a transformar siempre a un cuerpo glorioso. Esa es la voluntad de Dios. Y fíjense, esa es una realidad espiritual que Pablo lo plasmó aquí en 2 versículos nada más. Claro, a mí me costó entender esa verdad en dos versículos, ¿verdad? Entonces, a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué, Pablo? Para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí retoma otra vez. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, todo el tiempo estas palabras aquí han estado. Lo que pasa es que nadie las predicaba.
y estaban solamente en algunos pocos libros de doctrina bíblica, que muy pocos leyeron, ¿verdad? Entonces, como Dios conoció a Giancarlo y lo predestinó, entonces lo llamó. ¿Cómo lo llamó a Giancarlo? ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. Se le presentó el Evangelio a Giancarlo y Giancarlo lo creyó. Ahí fue justificado. Ahí fue declarado justo por Dios, porque Giancarlo ejerció la fe sola en Cristo solamente para vida eterna. Y obvio, ¿verdad? Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Los declaró justos. Y esa palabra justos es un sinónimo de declarado hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos del Eterno, eternamente y para siempre. Y fíjate en el lenguaje que Pablo utiliza. Y a los que justificó tiempo pasado, a estos también glorificó. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado, presente o futuro. Pasado. Pero, ¿sabe cómo se le llama ese tiempo en doctrina bíblica? Es un pasado profético. Es tan seguro que usted que fue justificado, que Dios ya lo ve glorificado. ¿Entiende? Y a los que justificó en el pasado, también lo glorifica. Eso es para nuestra esperanza. Porque van a venir días duros, van a venir días de lágrimas, días de depre, días de estrés. Recordemos nuestra posición en Cristo Jesús. La vida está compuesta de un sinnúmero de problemitas, hermano. De un sinnúmero de cosas que nos van a desagradar. Pero recordemos nuestra posición en Cristo, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos vamos a tener en el futuro días complicados. Muy bien, entonces, ¿lo entendió? Todos los justificados van a ser glorificados. Es una verdad. Vaya. Entonces vamos a aplicarlo con manzanitas ahorita. Por si, yo creo que el Lencho todavía no ha entendido. El Lencho está pensando ahorita que voy a hacer una diligencia después del culto. No, Lencho, mira. Este es el plan de Dios. Es una cadenita. Es una cadenita, ¿verdad? Entonces, a los que antes conoció, Dios en su omnisciencia los predestinó para vida eterna, para tener un cuerpo glorificado en el futuro. ¿Cómo vamos a vivir la vida eterna en cielos nuevos y tierra nueva? ¿Con este cuerpo, hermano? No, esto es carne y sangre y envejece. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad que el cuerpo envejece, hermanas? Yo activo a las hermanas. Las hermanas no pasan de 25 años, pero bueno, es otro tema. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, tiene que ser todo un cuerpo glorificado, hecho por Dios, para que resista por los siglos de los siglos de los siglos, en cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Entonces, a los que predestinó para esa vida eterna, también los llamó por el Evangelio, los declaró justos, ¿verdad? Y, ¿cómo le digo? ¿Y van a ser glorificados o ya fueron glorificados? Es lo mismo, es lo mismo. Ante los ojos de Dios, usted que ya fue justificado, Él lo ve glorificado. Es más, dice Efesios 2:6, que usted está sentado aquí. No. ¿En dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien. Pero como yo veo aquí dos caras incrédulas, yo no creo eso. Vamos a Efesios, papá. No me pierda 1 Corintios, vamos a regresar ahí.
Póngale ahí un peine o el pañuelo, 1 Corintios. Efesios, capítulo 2. Comencemos 2:4, para que le hayan sentido los hermanitos, que tal vez no son muy expertos o no están conscientes de esta porción. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta ahí. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol Pablo. Y obviamente Pablo estaba vivo cuando escribió esta carta de los Efesios. Y fíjate cómo dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Pablo no había fallecido. ¿Verdad? Y juntamente 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién, hermano? Con Cristo Jesús. Entonces, ¿se da cuenta cuán segura es nuestra salvación? Mire, y es lamentable que en la mayoría de iglesias evangélicas dicen, no, la salvación se pierde. Es decir, ahorita que sos salvo, pero si te portas mal, Dios te va a bajar de ese lugar celestial, porque no lo mereces. Es que nadie lo merece, hermano. Es por la gracia de Dios. A Él le plació salvar pecadores como nosotros, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí está. Es la cadenita de la salvación. E insisto, la santificación es su responsabilidad, y de eso estamos hablando en esta mañana. Así que comencemos con 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Vale. Para mí es complicado, para cualquier predicador es complicado hablar de las Escrituras cuando la audiencia tiene poco conocimiento del carácter de Dios. Yo, siendo un pastor de jóvenes hace años, llegué a un punto de entender que el problema, yo llegué a tener una audiencia como de 80 jóvenes aproximadamente, y llegué a entender que el problema tanto de los jóvenes a quienes les predicaba como a la congregación en general es que no tenían ni una idea básica de lo que es Dios. Vale. ¿Cómo concibe la gente a Dios? La gente que está allá afuera sin Cristo, algunos de ustedes, en que Dios es un hacedor de milagros. ¿Sí o no? Esa es la idea básica de Dios. Que Dios es todopoderoso y que Dios sana, Dios bendice económicamente, Dios puede prosperarnos a los humanos, y es cierto. Pero antes de eso, tenemos que conocer su carácter y la forma en que Él quiere que nosotros vivamos. Y mucha gente asiste a una iglesia porque quiere sanidad, porque tiene un familiar con problemas de adicciones, ¿verdad? O tiene un matrimonio terrible, tiene un hijo con una enfermedad incurable. ¿Y qué recursos nos quedan? Dios. Entonces, hay una alabanza, ¿verdad, Carlos, de Hacedor de Milagros? ¿Cómo se titula en inglés esa alabanza? Porque la original es en inglés, la tradujeron al español. ¿Ah? Más despacio. I don't speak English. Despacito. Maker. Hacedor. Entonces, creemos en un Dios
que es todopoderoso, y es cierto. Pero no nos preguntamos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y para eso nos ha dado las Escrituras. Y algunas personas han llegado a blasfemar diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Falso. Es el mismo. Es el mismo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanitos de Corinto, Grecia, les recuerda un poco cómo es el Dios del Antiguo Testamento, porque ellos eran creyentes espirituales. No, ellos eran creyentes inmaduros y desordenados, y por eso le habla en estos términos. Mas estas cosas que les voy a decir a continuación sucedieron como ejemplo para nosotros los creyentes de Corinto y de San Miguel, para que no codiciemos, ¿qué? Cosas malas como ellos codiciaron. ¿Es pecado la codicia, hermano? Sí, es el 10º mandamiento, que se repite en el Nuevo Testamento. Y fíjense, mire, Pablo es tan magistral, Pablo me revienta la cabeza, hermano. Pablo comienza con un pecado que no es perceptible a simple vista. Alguien aquí, bueno, todos, como somos pecadores, codiciamos algo bueno para nosotros. ¿Qué sé yo? Una casa mejor, un auto mejor, un matrimonio mejor, una familia, no sé. Pero es parte de ser humano, pues, ¿verdad? Tener aspiraciones a estar en una posición mejor. Excelente. Pero como el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios, ¿qué dice la Biblia? No codicien. Y dice Colosenses, busquen primero las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Mire qué fácil la fórmula de Dios. Yo soy un convencido de que Dios bendice económicamente. Y yo me alegro cuando jóvenes que tuve yo allá, jóvenes solteros que tuve en esa reunión de jóvenes, hoy tienen una buena posición económica. Excelente, me alegra. Y muchos aún siguen a Cristo, son seguidores de Cristo. Qué bueno. Y ahí se entiende que seguir consecuentemente al Señor, el Señor paga bien, pero comienza con esto, con un pecado que no es perceptible a simple vista. No codicien. Codiciar es pecado. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Sabe, hermano? Los incrédulos tienen mucho dinero, pero no son felices. De repente, casi todos los días aparece en las noticias que una persona famosa murió. Uno busca, ¿de qué habrá muerto fulano? Por causas desconocidas. ¿Entienden? Tienen dinero, tienen fama, tienen belleza, tienen juventud, no son felices. No pueden ser. Vamos al versículo 7 para avanzar. Esto es largo. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Mire, Pablo utiliza un lenguaje más amplio y explica lo que pasó allá. Ni seáis idólatras, ¿como quién? Como el pueblo de Israel, como la nación de Israel, eran rebeldes, eran idólatras. Y habrá creyentes salvados por gracia idólatras, hermano. Sí. Cuando ponemos a algo o a alguien que no es Dios en primer lugar en nuestra vida, ese es un ídolo.
Y ahí Pablo diplomáticamente nos describe otro ídolo. Mire, ve, está escrito, donde en la escritura se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En otra parte dice, comamos y bebamos porque mañana todo va a estar más caro. O sea, ¿de qué está hablando, hermano? De que vivimos nuestra vida como que si Dios no existiera. Apegados y metidos la cabeza y todo nuestro ser en las cosas de este mundo. Comamos, bebamos y después redes sociales. Yo ponía el ejemplo el día martes, si ustedes recuerdan, de una persona que tiene problemas graves de adicción y que después que de su trabajo y su cena, ¿qué hace? Adormecer su mente con videos de entretenimiento. ¿Para qué? Para no pensar en su problema, en su adicción. Y de repente ahí está, que cayó otra vez en su adicción. Hermano, el problema, la solución a todo tipo de problema cristiano es: comience desde ahora a leer la Biblia en serio. Comience desde ahora a leer el Nuevo Testamento en serio. ¿Sí? Porque como le digo, o sea, muchas personas que asisten a iglesias se acuerdan de Dios solo de domingo en domingo. En la semana ellos gobiernan su vida. Ellos son su propio Dios. ¿Se recuerda la tentación de Satanás a Eva, verdad? Come, vas a ser igual a Dios, vas a saber el bien y el mal. Así vive la gente. Aún creyentes salvados por Dios, así vive. Queriendo gobernar su propia vida después del culto hasta el próximo domingo. Se sentó el pueblo a comer, almuerzo, y a beber en la cena, y se levantó. Ahí no hay tiempo para Dios, en esos verbos, hermano. Sentar, comer, beber, jugar. 4 verbos. No hay tiempo para Dios. Ustedes son su propio Dios. Bueno, es más, cuando yo voluntariamente voy a hacer aquello que es pecado, le están poniendo a Dios, mira, yo lo puedo hacer. Y no me vas y no lo vas a impedir que lo haga. Nos ponemos como Dios. Ponte mirón por la forma. Pero avancemos. Lo veo un poco serio. Sonríe. Cristo le ama. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se entiende ese versículo? ¿Y qué fornicar? Y casualmente los hermanos que han estado predicando últimamente lo han explicado. Fíjense. Bueno, usted no viene al miércoles, disculpe. Se me había olvidado. Discúlpame. Ni forniquemos. Normalmente cuando aparece una palabra en la Biblia con referencia al aspecto sexual, Pablo usaba el verbo porneia, de donde se obtiene nuestro término moderno pornografía. Y porneia significa inmoralidad sexual, que es algo más amplio, ¿verdad? Fornicación, técnicamente, significa tener relaciones sexuales con alguien que no se es casado. Sí, eso dice la Biblia. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero repito, siempre Pablo hace alusión a la inmoralidad sexual, que incluye el adulterio, que incluye el homosexualismo, que incluye
el lesbianismo y el bestialismo. ¿Y qué es eso? Después le digo esto del culto. Es cuando el individuo se hace un poco, se hace bestia, o medio bestia. Es broma, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? En nuestros púlpitos modernos casi han desaparecido las palabras adulterio y fornicación, que antes eran banderita de batalla, hermano. Los que tienen algún tiempo de navegar en el Evangelio saben de lo que estoy hablando. Pero ¿por qué ahora ha desaparecido? Para que la gente no se vaya. Es que si se va el patrón, se da buena ofrenda. Por eso ha desaparecido de los púlpitos, hermano. Porque hay un montón de gente que está comerciando con el púlpito. Yo los entiendo, de eso viven. No que quisieron trabajar decentemente y predicar, sino que querían vivir del Evangelio. Hoy se vuelven reos de sus patrones que están ahí sentados y se llama junta directiva, y que si ellos hablan mal, los pueden quitar de la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo Satanás ha trabajado? Aún aquellos predicadores que eran muy enérgicos, ¿verdad? Así bravos para predicar, ¿verdad? Hoy no hablan de adulterio. Le estarían hablando a un espejo. Está desaparecido. Pero no quiero alargarme en esto, pero fíjese que es tan grave para Dios que nuestro versículo dice: pero algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos murieron, hermano? ¿Se da cuenta que el Dios del Antiguo Testamento no andaba con pañales, hermano? Fíjense bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a ese pueblo que murió, Dios les mostró su poder, abrió el mar rojo, les hizo caer maná del cielo, y salen estos con esa chambonada de hacer un becerro de oro. Pero dice atrás, comieron, bebieron y fueron a adorar el becerro de oro. O sea, entre más te expongas a la palabra de Dios, tenés mayor responsabilidad. Estos sujetos fornicaron, sí, y murieron, sí. Entonces, conclusión: el pecado sexual es aborrecido por Dios. Es más, y se repite en Hebreos, donde dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Entiendes? O sea, es un pecado grave. Es un pecado grave. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se recuerda ese pasaje? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y murieron muchos mordidos por las serpientes. ¿Por qué? Estaban renegando de Dios. Hoy en día, las personas que asisten a iglesias evangélicas se vuelven, entre comillas, protestantes silenciosos. Cuando alguien se resiente con Dios, ¿sabe qué hace, hermano? Los protestantes silenciosos modernos dejan de asistir a la iglesia. Dejan de leer si es que estaban leyendo. Dejan de orar si es que estaban orando. Simplemente se sientan a comer, a beber y a jugar. O sea, ¿es que Dios me contestó? Son protestantes silenciosos. Dios no fue efectivo conmigo. Yo ahí he oído testimonios de sanidad y a mí no me sanó. Y mire, el ser humano que es niño, generalmente en las cosas espirituales, fácilmente se aleja de las cosas de Dios. Frustrados. Porque creen que nuestro gran Dios y Salvador es un mayordomo. No. Él es Dios.
Él es Dios. Y queremos que nos arregle la vida ya. Te has equivocado. Andando un brujo mejor. Andando un brujo. Ese te va a arreglar la vida más rápido. Y te la va a descomponer más rápido también. Entonces, simplemente tentaron al Señor, hablaron mal de Dios y Dios les mandó a hacer bien. Mire, el versículo 10 se parece. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ajá. Ni murmuréis, otro verbo interesante, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire, hermano, es típico. Yo le digo, ya uno con años de experiencia en el Evangelio, cuando a alguien le pasa algo en la iglesia, se aleja un poco. Y le preguntan, ¿por qué no vas a la iglesia? Respuesta típica, ahí solo van hipócritas. Bienvenido al club. O sea, la gente que trata de buscar perfección en una iglesia. No, yo le digo, aquí nos reunimos pecadores en vías de recuperación, donde la mayoría son dirigidos por su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vaya a perfección? Y mucha gente abandona las filas cristianas porque alguien no lo saludó, no le dio soda el día de la cena, ¿verdad? No le dio poké, ¿cómo se llama? Volado, porque ni yo los probé. Me dejaron en la banca. ¿Cómo? Cupcakes. ¿De lo viejo? Le pregunté yo a Sonia ahora en la mañana. Sí, me dijo. Ups. Es como yo estaba aquí, hasta aquí no llegó la bendición. Los que estaban allá sí fueron bendecidos ampliamente, ¿verdad? Pero igual, gracias a Dios que comí menos ese día. Qué bien me hace. Pero la gente así es. Usted le pregunta le pregunta a alguien, ¿cómo estuvo la cena? A mí no me dieron esto, a mí no me dieron aquello, la carne estaba así, el arroz estaba así. ¿Me entiendes? Buscamos la inconformidad. Buscamos la inconformidad. Si era comida gratis, hombre, no tiene por qué renegar. Si no. Ore que el otro año alcancen hasta aquí esos churutes, hombre, ¿cómo se llama? Los cakes. Entonces, hermano querido, quiere decir, hermano, y ese versículo quiere decir que por murmurar la gente se murió. Sí, fíjense. Este pasaje lo tomamos de Números, capítulo 20, no lo busque, ¿quién lo va a leer, hermano? Número 21, versículo 5. Ponga atención. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Hasta ahí. ¿Contra quién murmuró el pueblo? Al principio del versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Hasta ahí. Moisés, el profeta, lo explica bien. El pueblo nunca habló directamente mal de Dios. Ellos decían, este Moisés nos sacó de Egipto, allá comíamos pepino. Ahí estaban criticando a Dios, hermano. Porque Dios había mandado a Moisés, no era una saconada de él. Era la voluntad de Dios. Pero el pueblo que respetaba a Dios dirigía sus dardos venenosos a Moisés. Continúan con el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuánto pueblo murió?
¿Por qué? Por murmurar. Por murmurar. ¿Entienden? Por eso el apóstol Pablo tomó partes clave del Antiguo Testamento y ¡pum! Lo puso en 1 Corintios. ¿Usted sabe por qué el profeta Moisés no entró a la tierra prometida, hermano? Porque le dijeron, anda, háblale a la roca y va a salir agua. Pero Moisésito, que era un poco burrito, ¿qué hizo? Golpeó la roca con su báculo, con su bastón. Entonces le dijo, mira, calmate, papi. Vení para acá, vamos a hablar ya sola. Mira contemplar toda la tierra que yo le voy a dar a la nación de Israel. Solo mirarla, porque hoy te vas a ir conmigo, papi. Mire, yo cuando pienso en ese pasaje, qué muerte más suave sintió Moisés. Quizás Moisés se sentó, se recostó, ¿verdad? Y durmió. Se durmió. Porque para el Señor sus hijos solamente duermen. Bien. Varios de nuestros hermanitos ya durmieron, pero nuestra esperanza es que los vamos a ver en el futuro. Bien. Esa es la esperanza bienaventurada de la cual Pablo habla allá en Tito. Entonces, ¿se da cuenta cómo estoy con el tiempo? Desayunaron ahora, ¿verdad? Solo 3 desayunos. Regáleme 5 minutos. Pero démoslo clarito. La murmuración es un pecado que Dios aborrece. Aquí punto. Vamos al versículo 11 rápido. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mi papá era una persona que siempre nos decía, el vivo a señas, Miguel, don Miguel. Y yo se lo entendí bien, fíjate. Yo soy algo tonto, pero eso sí eso sí le puse atención, ¿me entiendes? Mi hermano Néstor, que me sigue a mí, 1 año menor, ese tío era rebelde. Yo lo admiraba. Lo rebelde porque no le tenía miedo a mi papá. Yo era miedoso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué le cuento esa ilustración? Porque de eso habla ese versículo. Estas cosas les acontecieron a los judíos rebeldes y protestantes como ejemplo, y están escritas ¿para quiénes? Para amonestarnos, para llamarnos la atención, para censurarnos, ¿verdad? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ahí está, es para nosotros. Toda la escritura del Antiguo Testamento, ¿entiende? Es a nosotros. No es para nosotros todo. Porque el diezmo, por ejemplo, no es para nosotros. Era para la nación de Israel. Pero dije, toda la escritura es a nosotros, no es para nosotros toda la escritura. Porque, por ejemplo, para los padres de familia, si su hijo se porta mal, ¿qué hace usted? Lo castiga con una toalla, con un calcetín. ¿Vea? Lo castiga. Lisandro castiga a Mateo duramente con los calcetines. Y que el Antiguo Testamento, ¿cómo castigan los hijos, hermano? Sacarlos a la puerta del pueblo, allá por la chaparrastica, ¿me entienden? Llamar a los ancianos y que lo apedreen. Bien, eso es para la nación de Israel, al igual que el diezmo, al igual que el sábado, al igual que la circuncisión para los israelitas. Entonces, hermano querido, Dios
Dios nos amonesta por las Escrituras, y ahí lo dice. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, el que piensa querer comenzar a vivir una vida cristiana nueva, comience hoy a leer el Nuevo Testamento. Empiece a vivir en serio la vida cristiana de hoy en adelante. Mire, Dios es amor. También eso lo repetían muy antes los predicadores antiguos. La Biblia dice que Dios es amor, sí es cierto, pero también es disciplinador, es fuego consumidor, es azotador, es amonestador, nuestro Dios. Pero no, como le digo, los predicadores hemos vendido la imagen de un Dios hacedor de milagros, nada más. Recuerde, antes de hacedor de milagros, Él es nuestro Padre. Y usted que ha tenido hijos, usted los disciplinaba a ellos porque los odiaba. No. Los disciplinaba para corregirlos, que fueran buenos muchachos, buenas muchachas. ¿Y se resistían ellos? ¡Claro! Eran rebeldes igual el papá o la mamá. No entendió el chiste. Sigamos. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Exacto. Satanás conoce nuestra área débil. Satanás tiene mucha experiencia. ¿Me entiende? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Él conoce la debilidad de los hombres, que es el área sexual. Satanás conoce que el área de las hermanitas es la vanidad y otras cosas más, ¿verdad? Y el enemigo ahí va a lanzar sus dardos venenosos. Pero ¿qué dice la palabra? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y, hermano, en el área sexual no se ponga a bromear, no se ponga a jugar, a hacerse el simpático como una muchacha. No bromee, sea serio. Ellas son muy románticas. Ellas son muy románticas y fácilmente se enamoran. ¿Me entiendes? Y a veces al hombre le gusta jugar con fuego, a ver cómo reacciona, a ver qué piensa, a ver qué dice. Le voy a mandar este mensajito: no juegue con fuego, se puede quemar, se puede quemar. Entonces, ¿cómo ha descalificado Dios a muchos hombres de Dios? A través del área sexual. ¿Y cómo hizo caer al rey David? Sexo. ¿Cómo hizo caer al rey Salomón? Sexo. ¿Cómo hizo caer a Sansón? Sexo. Entonces, si la Biblia nos está dando un mapa muy claro de la vida cristiana, ¿por qué no nos cuidamos en esa área? Usted la conoce. Yo solamente estoy reforzando ideas en su mente, ¿verdad? De que tenga cuidado. O sea, la tentación a veces el mismo hombre la usa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre normalmente es el que toma la iniciativa. Aunque sí hay mucha locura hoy, ¿verdad? Pero siempre es el hombre el que dispone si sigue después de aquella broma, de aquella sonrisa, de aquel pequeño guiño, ¿verdad? Eso es lo que decía. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos decir. Pero a veces de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, que somos atraídos y seducidos. O sea, el Espíritu de Dios es otro trabajo.
Eso es pecado, pero usted quiere seguir, usted se la lleva de guapo. ¿Bien? Usted cree que te es guapo. Entonces, sigue el jueguito. Y la verdad, sí, dale, men, sí, hombre. Si vos lucís bien, claro que sí. Más con esos lentes te ves elegante, te ves inteligente. Ya me acordé de un TikTok. Ya se acordó, ¿verdad? Qué soltero. ¿Y cómo es que un hombre tan guapo, tan inteligente, ya no sigo mejor? De que veo a las hermanas arriba, hasta las hermanas de atrás, así. No, es que ella lo está cuenteando al men, pues, ¿verdad? ¿Cómo es que un hombre tan bien parecido no tenga ni novia? Entonces, obviamente, mire, en nuestra cultura latinoamericana hay mucha gente que es débil de pensamiento y fácilmente se deja enrollar, ¿me entiendes? Por esos estímulos visuales que son los videos. Oremos, por favor. Buen Dios, te damos gracias por tus palabras. Hemos traído a nuestra